Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las técnicas de reducción en osteosíntesis. El contenido de esta charla es el que vemos acá en listado. Vamos a hablar acerca de algunas generalidades de los procesos de consolidación, los tipos de consolidación y finalmente hablaremos de los métodos de estabilidad, los principios biomecánicos de fijación y de los tipos de reducción. Entonces, como todos sabemos, desde 1958 la Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis inicia sus primeros trabajos y sus primeras publicaciones para dar una parada a cómo debería hacerse el manejo de las osteosíntesis y cómo, teniendo en cuenta los principios de reducción anatómica, fijación estable y una movilidad temprana, los pacientes podrían llegar a tener una adecuada recuperación. Estos han sido desde la época. No se está entendiendo. Buenos días. ¿Aló, me escuchan? Aló, no se está entendiendo, Ednita. Buenos días, ¿qué tal? ¿Aló, me escuchan? Bueno, entonces, como les decía, basados en estos principios de reducción anatómica, fijación estable, conservación de la biología y movilidad temprana, se esperaba que los pacientes pudieran tener una adecuada consolidación y una adecuada recuperación de su funcionalidad. Pasamos a la siguiente. Entonces aparecen los conceptos de reducción y sus variantes de reducción anatómica y reducción funcional, teniendo en cuenta que la reducción es básicamente la acción de hacer una restauración en la posición adecuada de los fragmentos de fractura. Y tenemos tanto la reducción anatómica como la reducción funcional específicas para cada segmento o cada segmento en especial de fractura. De esta manera, las fracturas de tipo articular van a necesitar una reducción anatómica con un restablecimiento perfecto de la superficie articular para lograr una congruencia articular, que es el objetivo primario en este tipo de fracturas. Y en las fracturas diaficiarias, los huesos largos, lo que buscamos básicamente es una reducción funcional en la que se logre el restablecimiento de la alineación, de la rotación y de la longitud. Entonces, teniendo en cuenta estos principios y estos conceptos, pasa a la siguiente, por favor. Siguiente. Hablamos y tenemos que recordar como tal los principios y los diferentes conceptos de la configuración tanto macroscópica como microscópica del hueso cortical y el hueso esponjoso. Dale la siguiente, no me voy a demorar mucho en estas primeras diapositivas, dado que ayer Álvaro habló de manera amplia de todo el proceso de cómo están conformados y cómo está irrigado el hueso cortical, el hueso esponjoso, teniendo en cuenta pues que son, digamos, las bases para lograr que permanezca la biología dentro del proceso de consolidación. Dale la siguiente, por favor. Así como la configuración en el hueso esponjoso, con las diferentes configuraciones estructurales que son las que le permiten tener y lograr ese proceso de constructos en los diferentes trazos de fractura. Dale la siguiente. Vamos pasando, vamos adelantando esas imágenes, por favor. Y entonces debemos hablar también de la fisiología de la consolidación, teniendo en cuenta las diferentes fases de reparación ósea, desde la fase inflamatoria, la fase de reparación, la fase de cicatrización, en la que vemos que existe un papel muy importante entre
la estabilidad que se le da al foco de fractura, la adecuada alineación, la reducción de los trazos y como tal la biología generada por la irrigación tanto endóstica como perióstica. Tenemos la siguiente, por favor. Y no olvidar como tal todos los procesos biológicos que se generan al interior del hematoma fracturario con la llamada de todas las cascadas inflamatorias y de todas las células proinflamatorias que van a participar de manera importante en este proceso. Dale la siguiente. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, y todo esto para finalmente configurar dentro de esa fisiología de la consolidación un concepto muy importante que se conoce como el concepto diamante, en el que vamos a tener una participación de las células osteogénicas, de la matriz y de todo el proceso osteoconductivo, pues de la mano con los procesos de estabilidad y de la mecánica como tal de externa e interna dentro del foco de fractura y de los factores de crecimiento y la vascularización, como un grupo de características que van a definir ese proceso de consolidación. Vemos la siguiente. Entonces, basado en esto, tenemos dos tipos de consolidación. La consolidación primaria, que básicamente es la que buscamos mediante reducciones directas, y la segunda, que es la consolidación secundaria, que es la que se logra mediante las reducciones indirectas. Pasamos a la siguiente. Entonces, no me voy a detener en esto porque ya en otras charlas lo hemos venido hablando de manera amplia, recordar pues los procesos de aposición ósea que debe existir entre los fragmentos para que exista una adecuada consolidación primaria y que podamos tener y garantizar la estabilidad y la biología en el foco de fractura, porque finalmente no vamos a tener dentro de ese proceso de consolidación la formación de callo. Pasa. Y en la consolidación de callo, en la consolidación secundaria, sí vamos a observar la presencia de callo, porque en este tipo de consolidación vamos a permitir pues un micromovimiento más, pues un movimiento un poco más controlado como el que teníamos en la consolidación primaria. Damos la siguiente. Cuando existen diferentes situaciones que van a interferir dentro de estos procesos, tanto de consolidación primaria como de consolidación secundaria. Tenemos como tal una complicación que es la no unión o la pseudoartrosis, y vamos a tener unas variantes de estas que van a ser y se van a determinar radiográficamente por la falta de estabilidad o la falta de biología, y de acuerdo pues a la configuración como tal de esta no unión vamos a poder definir qué debería hacerle falta a ese paciente para lograr una adecuada consolidación, y es lo que nos va a permitir tener las pautas para poder darle un proceso en el cual finalmente podamos tener una adecuada consolidación de un grupo de fracturas. Vamos al siguiente. Entonces, pasa a la siguiente, este es un ejemplo de pseudoartrosis. Y ahora sí vamos a hablar entonces de los métodos de estabilidad. Los métodos de estabilidad son dos. El método de estabilidad absoluta, en el que, como anteriormente les decía, vamos a tener una total ausencia o casi que mínimo movimiento a través del foco de fractura, por lo que básicamente en este tipo de estabilidad la tensión va a estar reducida al foco de fractura y vamos a tener solamente dentro de las proyecciones en nuestros controles que no vamos a observar una formación exuberante de callo. Damos la siguiente, por favor. Y este tipo de estabilidad tiene unos requisitos, tanto biológicos como mecánicos. Dentro de la biología, básicamente lo que buscamos es hacer una adecuada preservación de la vasculatura con reducciones de tipo anatómica, sin que exista una apertura, una diastasis o una separación entre los dos fragmentos. Mecánicamente, ¿qué vamos a necesitar? Que haya un aumento en la fricción entre los dos fragmentos, por lo que las técnicas indicadas
para ese tipo de reducción van a ser aquellas en las que se permita esa adecuada adhesión entre los dos fragmentos. Entonces, dentro de ellos tenemos la compresión interfragmentaria y la compresión axial. Esto está indicado como tal en las fracturas de tipo articular y en algunas fracturas biaficiarias, principalmente en los trazos simples, donde queremos garantizar esa adecuada unión entre los dos fragmentos. Siguiente. Y por su parte, la estabilidad relativa, vamos a tener un movimiento controlado a través del foco de fractura, la consolidación que se produce es de tipo secundario, vamos a encontrar la formación de callo. Sin embargo, en este tipo de estabilidad vamos a necesitar una reducción que sea estable para garantizar pues el control a través del movimiento, a través del foco de fractura. Y está indicado básicamente en las fracturas de tipo extraarticular, en fracturas multifragmentarias, continutas, y la mayoría de las fracturas diaficiarias y metafisiarias. Dentro de los requisitos, damos la siguiente. De los requisitos está igualmente la vasculatura, lograr una reducción que sea estable, manteniendo longitud, alineación y rotación, y que obviamente pues el movimiento que controlemos y que sea permitido en este tipo de estabilidades se permita la formación de callo óseo. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuánto movimiento es el permitido? Básicamente, en las técnicas o en los métodos en los que queremos lograr una estabilidad absoluta, la diastasis en el foco de fractura debe ser mínimo, por lo que la tolerancia es casi nula a nivel del foco de fractura, sin embargo, pues en las fracturas conminutas, donde en las fracturas beneficiarias, vamos a buscar un método de estabilidad relativa, tenemos permitido lograr pues obtener diastasis que sean mayores y que estas pues diastasis son mejor toleradas. Sin embargo, los movimientos siempre tienen que ser controlados para lograr una estabilidad adecuada del foco de fractura. Damos la siguiente. Y recordar la teoría de Perrin que ya había explicado el día de ayer Álvaro, del porcentaje de tensión que se requiere para la formación y la no formación de callo óseo. Entonces, en concepto general, esta tensión va a ser directamente proporcional con la longitud original del foco de fractura e inversamente proporcional a ese cambio de longitud. De esta manera, cuando tenemos porcentajes de tensión mayores al 20%, vamos a tener mayor formación de callo óseo y en las menores del 20% menor formación de callo óseo. Damos la siguiente. Y ahora sí, hablando de los principios biomecánicos de fijación, es necesario recordar que existen dos principios esenciales que son los sistemas de tipo estático y los sistemas dinámicos. Los sistemas estáticos buscan generar una protección de la carga en el constructo que estamos generando, mientras que los sistemas dinámicos generan una distribución de las cargas a través de ese constructo. En los primeros, pues lo que esperamos es que no haya formación de callo, en el segundo sistema sí esperamos una formación de callo mediante una consolidación de tipo secundario. Ahora, pasa a la siguiente, vamos a empezar a hablar de cada uno de estos técnicas o de estos principios de fijación. Está dentro de los sistemas estáticos, las técnicas de compresión, que básicamente es generar la carga entre dos fragmentos de la fractura para aumentar la fricción entre las superficies de contacto. Dentro de esta compresión tenemos dos técnicas que son las técnicas de compresión transversal y las de compresión axial. Las transversales se dan cuando la carga se ejerce en el sentido perpendicular al eje longitudinal, y las axiales
la carga sea en sentido longitudinal del segmento pues, que estamos trabajando. Dale la siguiente, por favor. Entonces, dentro de estas técnicas estáticas de compresión, o siguiendo los principios estáticos, tenemos la configuración que generan los tornillos interfragmentarios o las técnicas de canal liso, en las que en los trazos principalmente oblicuos queremos lograr una reducción anatómica haciendo un adecuado contacto entre los dos fragmentos, aumentando la superficie de contacto, y lo que vamos a lograr es una tracción, mediante esta técnica vamos a lograr una tracción de la cortical opuesta para aumentar esa compresión a nivel del foco de fractura. El tornillo debe estar puesto de manera perpendicular al trazo de fractura y esto es preferible que se pueda, o la recomendación en general es poderlas utilizar en los trazos de fractura de tipo oblicuo. Dale la siguiente. Entonces, en este caso, un paciente que ingresa con una luxofractura del codo izquierdo, que inicialmente fue llevado a una reducción cerrada en el servicio de urgencias y posterior a la reducción se realiza una radiografía de control en las imágenes tomográficas, encontrando un trazo simple, único, oblicuo, que compromete la superficie articular de la cúpula radial. Dale la siguiente, por favor. Este paciente entonces fue llevado a una reducción abierta y a la fijación de su trazo de fractura mediante una técnica de compresión interfragmentaria o de canal liso para lograr una restitución de la superficie articular, que es el objetivo en estas fracturas articulares. Dale la siguiente, por favor. ¿Cómo más podemos lograr compresión entre dos fragmentos? No generando nosotros mismos la técnica, sino que a través de un tornillo, como son los tornillos de esponjosa, tanto de rosca parcial, principalmente pues los de rosca parcial, que sean de 16 o 32 milímetros, podamos generar una tracción de el fragmento opuesto al sitio donde está ingresando el tornillo. De esta manera se logra, es básicamente el mismo principio de la técnica de canal liso, pero generado por el tornillo al presentar características similares de un componente de tracción, que es el que va a generar los pasos de rosca, y el canal liso, que es el que genera la parte más cercana a la cabeza del tornillo. Damos la siguiente, por favor. Mediante el uso de placas también podemos lograr compresión. Esta compresión ya no va a ser una compresión perpendicular, esta compresión va a ser longitudinal, y la compresión longitudinal mediante las placas se logra por la técnica de compresión axial, en la que principalmente en los trazos transversos nosotros buscamos aumentar la superficie de contacto entre los dos fragmentos, y esto requiere de una técnica. Pasamos la siguiente, por favor, en la que teniendo un tornillo céntrico, hacemos inicialmente cercano al foco de fractura, haciendo su fijación. Posteriormente hacemos la colocación de un tornillo excéntrico y la disposición excéntrica de este tornillo al momento de aumentar pues, el paso de las roscas, nos va a permitir que se genere la compresión a través del eje del hueso que estamos trabajando, y se da la compresión axial. Este tipo de compresión axial la vamos a poder realizar mediante la mayoría de las placas que tenemos disponibles en el mercado. Fue diseñada inicialmente para la placa DSP, y esta placa pues ha tenido una evolución a lo largo de la historia, como ya lo vamos a presentar más en las siguientes diapositivas. Dale, por favor, la siguiente. Entonces, inicialmente teníamos la placa DSP, que era una placa que tenía un orificio que era simétrico, y esta simetría era la que le permitía lograr esta técnica de compresión axial. Damos la siguiente, por favor. Estas placas pues tenían mayor contacto entre la placa y el hueso, por lo
creía que inicialmente, o lo que se cree en los estudios biomecánicos, se ha demostrado que aumenta la necrosis en el periósteo. Damos la siguiente, por favor. La evolución de estas placas fue la placa LCDSP, que es una placa de compresión dinámica con contacto limitado, por lo que su diseño está orientado a que se disminuya la superficie de contacto entre la placa y el hueso y ya no vamos a tener un contacto completo del 100% entre la placa y el periósteo, sino que el contacto se va a ejercer en diferentes en puntos específicos en el periósteo y la placa. Damos la siguiente. La evolución de esta fueron las placas bloqueadas, que también seguían el mismo principio de un menor contacto, pero todos los orificios permitían la colocación simplemente de tornillos bloqueados, por lo que la fijación tenía una mayor rigidez y fue muy importante inicialmente en el manejo de los pacientes con osteopenia. Sin embargo, pues no, estas placas completamente bloqueadas pues no han sido, eh, han, no han cumplido como la expectativa que se tenía de solucionar todos los problemas en los pacientes con osteopenia, pero son útiles en la combinación de tornillos bloqueados y tornillos corticales, que es la evolución de esta placa, que es la siguiente diapositiva, que son las placas LCP, que son placas que permiten, al tener un orificio combinado, hacer la posición o la fijación con tornillos bloqueados o tornillos de cortical. Entonces, esta placa combina todos los sistemas anteriores, menor contacto óseo, menor contacto en el periósteo, permite hacer fijaciones con tornillos corticales y bloqueados e incluso permite hacer compresiones axiales. Damos la siguiente, por favor. Entonces, este es un ejemplo, un paciente que ingresa a nuestro servicio con un trazo de fractura a nivel de la diáfisis del radio y el cúbito, con una luxación también radiocubital distal, y fue llevado a una reducción abierta en directa de los focos de fractura y se realizó en ambas trazos de fractura una compresión axial mediante la fijación con placas DSP y haciendo la fijación con 3 tornillos proximales y 3 tornillos distales corticales. Finalmente se hace la verificación de la estabilidad, se encuentra que hay inestabilidad de la radiocubital distal, por lo que se hace la fijación con un clavo a través de esta articulación. Entonces, este es un ejemplo de cómo poder utilizar esas placas en un segmento del cuerpo en el que, a pesar de que son diáfisis, no se comportan buscando como el objetivo de las fracturas diaficiarias, de lograr longitud de rotación y alineación, sino que el antebrazo se va a comportar por su cercanía y la presencia de diferentes articulaciones. Se considera que el antebrazo debe tener una reducción anatómica basados en el principio de las fracturas articulares. Damos la siguiente, por favor. Y este otro ejemplo de una fractura diaficiaria, un trazo oblicuo de el húmero, en el que en principio todas las fracturas diaficiarias del húmero deberían ser llevadas a un manejo conservador. Este paciente se intentó hacer un manejo conservador, sin embargo, este trazo para muchos oblicuo, para otros oblicuo corto o transverso, es un trazo muy inestable, por lo que se prefirió, en lugar de intentar realizar en múltiples ocasiones reducciones cerradas e inmovilizaciones con férulas, llevar un procedimiento quirúrgico para hacer la fijación con una placa y darle una estabilidad absoluta en ese foco de fractura mediante una placa DSP. Damos la siguiente, por favor. Bueno, dentro de estos sistemas estáticos también y de compresión está la banda de tensión, que básicamente lo que busca es convertir fuerzas tensiles en fuerzas compresivas. Estos sistemas los vemos, pueden ser a su vez tanto dinámicos, como lo observamos en las fracturas que comprometen el olecranon y la rótula,
donde las fuerzas que se generan por los vectores de los vectores de tracción de los grupos musculares generan esa compresión de el foco de fractura, convirtiendo pues la tensión en compresión. Damos la siguiente, por favor. Y aquí algunos ejemplos, un trazo simple a nivel del olecrano con extensión hacia la superficie articular, se lleva una reducción abierta, una fijación directa, y se completa, o sea, hace la fijación definitiva mediante un sistema de banda de tensión, así como lo podemos observar en las imágenes inferiores de una fractura, un trazo simple único transverso en la rótula, que de igual manera fue llevada a una reducción abierta, directa y fijación con un sistema de banda de tensión. Damos la siguiente. Esto que hablamos hasta este momento son los sistemas de tipo estático. Ahora, los sistemas dinámicos son los sistemas que van a permitir pues, mayor movilidad en el foco de fractura y digamos que el sistema más utilizado y que es como el que más se ha venido utilizando siempre y es la referencia en estos sistemas dinámicos, son los clavos endomedulares, son implantes que van a ser posicionados dentro del canal medular y que básicamente nos va a permitir lograr el objetivo de alineación, rotación, longitud y estabilización de los focos de fractura. Damos la siguiente, por favor. Un ejemplo, una paciente que ingresa con un trazo de fractura a nivel de la diáfisis distal del fémur, es llevada a una reducción cerrada directa mediante la colocación de pinzas de puntas para lograr una adecuada reducción del foco y posteriormente se hace el enclavijamiento endomedular con un clavo retrógrado haciendo la fijación con 2 pernos distales y 2 pernos de bloqueo proximal, obteniendo ese resultado que vemos allí. Damos el siguiente, por favor. Los otros sistemas son los tutores externos, son tutores o son sistemas que van a permitir la repartición de cargas a través de este sistema y vamos a buscar pues una consolidación ósea secundaria. Estos sistemas fueron diseñados principalmente para hacer un control de daño, sin embargo hay series que muestran que el manejo de los pacientes de fracturas diaficiales con tutores externos de manera definitiva hasta lograr la consolidación, pues no tienen resultados similares en cuanto al tiempo de consolidación. Sin embargo, cuando los comparan con los métodos de estabilización o de fijación endomedular, sin embargo, obviamente, pues esto genera muchísimo más complicaciones en los pacientes, por lo que idealmente los tutores externos deberían ser utilizados como método de control de daño y permitir básicamente una estabilización del foco de fractura y permitir que se pueda hacer una adecuada movilidad de las articulaciones superiores e inferiores al segmento donde se está trabajando. Y principalmente se utiliza en el control de daños para la mejoría de los tejidos blandos, como ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la que un paciente con un trauma axial en la rodilla asociado a un accidente de tránsito, presenta una fractura conjunta compleja de los platillos tibiales, una lesión importante de los tejidos blandos. Este paciente fue llevado inicialmente a una reducción cerrada y a una fijación mediante el tutor externo para, a pesar de, pues, de ser una fractura de tipo articular, este es un método que se utiliza inicialmente con el fin de hacer una descompresión de los fragmentos, mejorar los tejidos blandos y lograr restituir algo de la alineación normal del segmento que estamos trabajando. Damos el siguiente, por favor. La otra función es la función de neutralización o protección. Esta función básicamente está diseñada para generar protecciones contra el estrés
y minimizar las fuerzas deformantes en flexión, en cizallamiento y las cargas axiales. Este método como tal, este sistema dinámico de neutralización, no va a generar compresión del foco de fractura, por lo que no está incluido dentro de los sistemas estáticos. Es como tal una función dinámica, porque básicamente lo que va a hacer es proteger un tornillo interfragmentario para aumentar la estabilidad del sistema. Si nosotros unimos los dos sistemas, evidentemente lo que vamos a lograr es una consolidación primaria, una estabilidad absoluta. Sin embargo, si quitamos el tornillo interfragmentario, vamos a tener la siguiente función, está en la siguiente diapositiva. Perdón, bueno, antes de pasar allí, este es un ejemplo en el que en una fractura diaficiaria distal del húmero, con un fragmento intermedio, es llevado a una reducción abierta, una reducción directa a la fijación con un tornillo interfragmentario. Pasa a la siguiente, por favor. Y se realiza la neutralización de este sistema mediante una placa por la vía posterior. Damos la siguiente. Y entonces, como les decía, si quitamos y si dejamos de lado el tornillo interfragmentario, solamente en fracturas que no sean de trazo simple, sino fracturas conminutas, fracturas multifragmentarias, vamos a encontrar el otro sistema, que es el otro sistema, que es el de placa puente, en la que vamos a generar, pues, el objetivo es mantener la longitud, la alineación, sin hacer una desvitalización de los fragmentos de fractura. Damos la siguiente, por favor. Entonces, en este ejemplo, vemos cómo en una fractura metafisiaria conminuta de la diáfisis distal del radio, realizamos una reducción directa del foco de fractura y una fijación por medio de una placa puente. Damos la siguiente. Y aquí encontramos varios conceptos que se deben, yo creería que deberían revisarse en siguientes charlas, de cómo encontrar la longitud adecuada de la placa para el segmento que estamos trabajando, dependiendo del trazo, si es un trazo simple, un trazo conminuto, y cómo debe hacerse la distribución de la densidad de los tornillos a través de este sistema. Damos la siguiente, por favor. Quizás el último sistema es el de sostén, que el objetivo principal es evitar un colapso del foco de fractura, haciendo una minimización de las fuerzas de compresión y de cizallamiento, como lo podemos ver en el fémur distal. Pasamos la siguiente, por favor. Y cómo se utiliza en las técnicas, en los trazos cizallantes a través en el maléolo lateral, que hacemos fijación, reducción directa del foco de fractura, y mantenemos esta fijación con una placa tercio de caña, con el primer tornillo lo más cercano posible al vértice del foco de fractura, y de esta manera logrando, pues, una función de sostén de la placa. Damos la siguiente. Y en este otro ejemplo, un paciente con una luxofractura trimaleolar, que fue llevado a una reducción abierta, una fijación tanto del maléolo medial, maléolo posterior, y el maléolo lateral. Se quería hacer inicialmente una técnica de sostén, sin embargo, se decidió aumentar la fijación por medio de un tornillo de compresión a nivel interfragmentario a través de la placa. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya teniendo los conceptos que hemos desarrollado hasta ahora de los tipos de reducción y la reducción y de los métodos de estabilidad, de estática y dinámica, vamos a hablar de los tipos de reducción. Entonces, están los tipos de reducción directa, que van a ser los que se desarrollan
sobre el foco de fractura, la reducción indirecta, que va a ser afuera del foco de fractura, la reducción abierta, en la que tenemos una exposición del foco de fractura, y la reducción cerrada sin exposición del foco de fractura. Y estos tipos de reducciones se pueden mezclar como lo hemos venido viendo en los diferentes ejemplos. De esta manera, entonces, pasamos por favor a la siguiente. En la reducción, las reducciones abiertas pueden ser de tipo directo e indirecto. Entonces, en las reducciones abiertas directas vamos a tener apertura del foco de fractura y reducciones de ese foco con un dispositivo dentro del foco de fractura. Entonces, para eso utilizamos ciertos dispositivos como los clamps, las pinzas de reducción, incluso separadores como el separador de Hoffman y los cerclajes van a permitir lograr este tipo de reducciones. Las indirectas, por su parte, tenemos apertura del foco de fractura y reducciones con elementos o implementos que van a estar por fuera del foco. Entonces tenemos dentro de este grupo los tutores externos, los distractores femorales, los clavos de Shanks en una función de joystick. Siguiente, por favor. La reducción cerrada también puede ser directa o indirecta, y la reducción indirecta no vamos a tener apertura del foco de fractura, que es básicamente el principio de la reducción cerrada, pero en esta la reducción va a ser realizada también con un dispositivo fuera del foco de fractura. Entonces aquí encuentra la mesa de tracción, los joysticks, los distractores femorales y los tornillos polares. En la reducción directa, no cerrada, directa, no tenemos apertura del foco, pero la reducción sí se realiza con un dispositivo a través del foco de fractura. Pues básicamente, damos la siguiente, por favor. Entonces, algunas imágenes de lo que les quería mostrar anteriormente. Vamos a tener la mesa de tracción como un dispositivo externo que nos va a permitir o nos va a ayudar a lograr esta reducción que queremos, los distractores femorales. Damos la siguiente. Los tutores externos y las pinzas de reducción. Y aquí vamos a tener algunos ejemplos. Entonces, este paciente es un paciente masculino, 32 años, con una fractura, un accidente de tránsito, una fractura subtrocantérica, una Scheimer 4, que fue llevado a una reducción abierta y a una fijación directa mediante la colocación de cerclajes en el foco de fractura, y posteriormente se realizó el enclavijamiento endomedular y la fijación a través de 2 tornillos de bloqueo al cuello femoral. Entonces, ¿qué tipo de reducción vamos a tener en este ejemplo? Pasa a la siguiente, por favor. Este es el resultado que se obtiene en ese paciente, una reducción directa, abierta del foco de fractura y directa mediante el uso de cerclajes. Dale la siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Este otro paciente con un trauma axial y en valgo de la rodilla izquierda, que sufre una fractura de platillos tibiales, una Chasker 2 con un trazo cizallante y una depresión de la superficie articular. Pasa a la siguiente. Este paciente es llevado mediante un abordaje anterolateral a una reducción directa del foco de fractura con un ascenso de la superficie articular, una restitución de la superficie y una fijación temporal con unos clavos de Kirchner. Posteriormente se hace el cierre del foco de fractura y damos la siguiente, por favor. Como lo vemos acá, se hace la fijación percutánea para poder restituir la superficie articular con, con clavos de Kirchner desde la región medial. Cerramos el foco y finalmente, dale la siguiente, por favor. Tenemos en este paciente una reducción anatómica de una fijación con una placa lateral, con una técnica de empalizada en el segmento proximal y una fijación con tornillos corticales sobre la rama y la región metafisiaria de la tibia. Entonces, vamos a la siguiente, por favor.
que tenemos una reducción abierta, directa, con probablemente una reducción anatómica sin formación de callo óseo. Damos la siguiente. Este otro paciente, un paciente también con un trauma axial a nivel del pilón tibial, con un compromiso de la superficie articular y un compromiso de los 3 maléolos. Damos la siguiente, por favor. Fue llevado mediante un abordaje enterolateral a hacer la reducción del foco de fractura. Se utiliza un elevador de Cobb para hacer el descenso de la superficie articular, la restitución de la misma. Pasamos la siguiente. Y utilizando clavos de Kirchner se mantiene la fijación temporal. Posteriormente se completa esta fijación con una placa deslizada por la vía medial con una extensión anterior para lograr la fijación definitiva de este trazo de fractura, logrando pues una reducción anatómica. Damos la siguiente. Reducción abierta directa. Damos la siguiente, por favor. Este otro paciente, un trauma en accidente de tránsito, una paciente femenina de 32 años con una luxofractura del húmero proximal. Es llevada pues a una reducción directa. Pasamos la siguiente imagen, por favor. Esta reducción directa se hace a través de un abordaje transdeltoideo y se utiliza una una reducción abierta. Esta reducción abierta se busca mediante un clavo, un chance, reducir la luxación del hombro y posteriormente haciendo pues la fijación con una placa anatómica de húmero proximal, restituir pues o ganar pues mejorar la reducción del foco de fractura. Damos la siguiente. En esta técnica se hizo una reducción del foco de fractura, se aumenta la estabilización fijando con tornillos bloqueados hacia la cabeza, tornillos corticales en la diáfisis y posteriormente pues teniendo una adecuada consolidación, la reducción de la luxación. Entonces en damos la siguiente, vamos a tener una reducción abierta por medio del abordaje transdeltoideo que se realizó y una reducción indirecta, por lo que utilizamos un clavo de chance para poder lograr la reducción de la luxación y del foco de fractura. Damos la siguiente. Pasa la siguiente. Este otro paciente con una fractura diaficiaria de la tibia derecha, un trazo oblicuo. Pasamos el siguiente, por favor. Es llevado mediante una reducción cerrada directa del foco de fractura utilizando unas pinzas percutáneas. Logramos una reducción del foco de fractura. Damos la siguiente, por favor. Y posteriormente se hace la fijación, una vez reducida el foco de fractura, se hace una técnica de canal liso de compresión interfragmentario. Damos la siguiente, por favor. Teniendo ya reducida nuestro foco de fractura, podemos hacer una aumentación de la fijación por medio de un enclavado endomedular. Pasa a la siguiente. O de la aplicación de una placa por vía medial, como en este caso se llevó a cabo en este paciente. Entonces, ¿qué tipo de reducción tenemos? Dale la siguiente, por favor. Ser una reducción cerrada, directa del foco de fractura, porque no tuvimos una apertura como tal del foco, pero sí nos ayudamos de una pinza para realizar la fijación percutánea. Damos la siguiente, por favor. Este otro paciente, una fractura metafisiaria distal de la tibia. Pasa a la siguiente. Al igual que en el caso anterior, utilizamos una pinza percutánea para hacer la reducción del foco de fractura. Se pasa la guía endomedular. Pasa a la siguiente. Y tenemos finalmente una fijación con un clavo endomedular
con los bloqueos multidireccionales como se observa en la imagen. Damos la siguiente, por favor. Es que tenemos reducción cerrada de tipo directa. Siguiente ejemplo, también un paciente con una fractura diaficiaria distal de la tibia. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Al igual que en el anterior, se realiza una reducción cerrada con una fijación directa, una pinza de puntas, un tornillo que cumple la función de compresión interfragmentaria o de canal liso, y posteriormente se aumenta la fijación con un clavo endomedular. Pasa a la siguiente. Reducción cerrada directa. En este otro caso, un paciente con una fractura diaficiaria con minuta de la diáfisis de la tibia y el peroné. Para el manejo de la fractura diaficiaria se decide realizar por técnicas de mínima invasión una reducción por medio de una placa, como lo ven en la imagen de la izquierda. Se hace una placa deslizada por la vía medial y por medio de esta placa se hace la reducción y la fijación del foco de fractura, llevando su deformidad inicial en varo, llevándolo pues con las maniobras de valgo a restituir adecuadamente la alineación de la tibia. Entonces, damos la siguiente, por favor. En este caso vamos a tener una reducción cerrada, indirecta, por medio pues del sistema de fijación que se utiliza en este caso. Damos la siguiente. En esta fractura, una fractura segmentaria, compleja, con minuta de la tibia, con una deformidad en varo de la tibia, se llevó este paciente. Pasa a la siguiente, por favor. Inicialmente a un manejo con un distractor femoral, como se ve en el chance proximal, para poder lograr la longitud y la alineación de esta fractura. Sin embargo, vemos que al hacer el paso de la guía endomedular y del clavo endomedular, encontramos un aumento de esa deformidad en varo de la tibia, por lo que se decidió realizar la aplicación de un polar screw en la región metafisiaria proximal, y este polar screw permite en esta función que se pueda lograr una adecuada alineación de el foco de fractura, como se ve en la imagen de la derecha. Pasamos la siguiente, por favor. Una vez logrado esto, pues vemos que hay una adecuada alineación y encontramos posteriormente pues una reducción de ese foco de fractura, aumentando la fijación. Pasamos la siguiente, por favor. Acá se tuvo que utilizar un segundo para mejorar la traslación que instantánea. Posteriormente, en la siguiente diapositiva, vemos el resultado final dentro de este proceso de fijación con una adecuada alineación de la tibia y los controles en posoperatorios, viendo cómo avanza el proceso de consolidación. Damos la siguiente. Entonces, en esta, ¿qué tipo de reducción tenemos? Una reducción cerrada de tipo indirecto, por lo que utilizamos el polar screw como un método para lograr la alineación en este tipo de fracturas. Damos la siguiente. Y con esto básicamente concluimos que recordar y para llevarnos a casa finalmente, pues que el principio del manejo de todas las fracturas articulares es la reducción anatómica mediante una estabilidad absoluta. Idealmente debería hacerse con técnicas abiertas, logrando fijaciones estables y teniendo como objetivo primario pues lograr una consolidación primaria sin formación de callo óseo esperado, con algunas excepciones como ya lo vimos. Y en las fracturas diaficiarias, el principal objetivo es mantener la alineación, la longitud y la rotación, y esto se logra mediante los diferentes métodos de estabilidad relativa que ya, y los principios de fijación, cualesquiera que queramos utilizar, siempre teniendo pues basados en los principios que expusimos inicialmente, logrando consolidaciones de tipo secundario,
y obteniendo formación de callo en estos pacientes. Gracias. Muy bien, Edna, muchas gracias por la presentación, por eh, haber recordado todos los principios de estabilidad y la parte de los métodos de reducción, que es muy importante. Eso muchas veces se utiliza, pero no se sabe qué técnica se está aplicando, ¿sí? Entonces es bien importante haber recordado todo eso, sobre todo para los residentes que acaban de iniciar, Lucía y Jonathan, y creo que hay alguno de los residentes de la UNAP conectados. Es importante para eso y obviamente para recordarnos a todos, ¿sí? Que muchas veces terminamos haciendo las cosas y a veces no recordamos lo que estamos aplicando. Y obvio para los residentes mayores que ya deben conocer todas estas técnicas, que recuerden qué se está haciendo, qué se aplica, los ejemplos bastante didácticos y buenos. Lástima que hubiese utilizado casos nuestros que realmente esto lo venimos utilizando mm, rutinariamente en nuestra práctica. Realmente estuvo bastante productiva la presentación, Edna, y no sé si hay comentarios de los otros profesores o de alguno de los residentes. Pedro, Preguntas o una, preguntas. ¿qué me oyen? Sí, 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 sí. claro, profe. Eh, una acotación, porque Edna creo que se equivocó cuando habló de la placa puente, donde dijo que el ejemplo del radio, que se hacía reducción abierta. La idea de las placas puentes es en lo posible no hacer reducciones abiertas. Obviamente habrá casos donde toca, pero la idea es precisamente no hacer reducción abierta. Y lo otro, Pedro, no sé si hay alguna diferencia entre, que creo que la única que le faltó nombrar de tipo de placa es la que se hace en pediatría, aunque también es un tipo de placa puente, pero sí existe diferencia entre lo que es la placa puente como tal y la placa submuscular que se usa en pediatría. No, o sea, la placa puente se puede utilizar, doctor, con una técnica abierta o cerrada. La placa en puente es una función de la placa, no tiene que ver con reducción abierta o cerrada, con tipos de reducción. Y la placa submuscular es una técnica de mínima invasión, no es diferente a una placa en puente. La placa en puente es una técnica, se puede utilizar abierta, cerrada, mínima invasión, tipo, es todo lo mismo. Y la técnica submuscular de la que se habla, no solo en pediatría, es la técnica de mínima invasión, que va por debajo de la parte muscular, las técnicas de MIPO. O Ese sea, es el pero se puede decir concepto que yo tengo sobre eso. pero se puede decir que la diferencia es que en la submuscular sí se mantiene intacto el periósteo. Con respecto a la placa puente, que no. No siempre. Fue el audio. Aló.